El hombre que descargaba cajas en el muelle de Boulogne-sur-Mer se detuvo cuando el joven le mostró la fotografía. La miró durante un tiempo que al joven le pareció muy largo. Luego devolvió la foto sin decir nada y volvió a su trabajo. Diego le bloqueó el paso. Le dijo en español que ese hombre de la fotografía era su padre, que había desaparecido en el mar Cantábrico en noviembre de 2012, que el seguro lo había declarado muerto, que su madre había cobrado la indemnización y que él había crecido sin padre. El hombre del muelle lo escuchó todo. Luego dijo en un español con 11 años de óxido encima: «Ese soy yo. Pero nadie me dijo que había alguien buscándome». Gijón es una ciudad que mira al mar con la familiaridad de quien lleva siglos haciéndolo y ya no necesita explicar la relación. El Cantábrico no es allí un fondo decorativo ni una promesa de vacaciones. Es parte del lenguaje con que se organiza la vida. La dirección del viento determina si los barcos salen, la temperatura del agua decide que se pesca, el color del cielo de la mañana le dice a quien sabe leerlo si el día va a ser navegable o no. Hay familias en Gijón que llevan generaciones viviendo de esa lectura, que han desarrollado un conocimiento del mar que no está en ningún libro pero que se transmite en los gestos y en las costumbres con la misma fidelidad que cualquier herencia. Marcos Reyes Álvarez había nacido en Gijón el 22 de julio de 1976, en el barrio de Cimadevilla, que es el barrio del puerto, el más antiguo de la ciudad. El que tiene las calles más estrechas y las casas más pegadas entre sí, que sube por el cerro de Santa Catalina como si la ciudad hubiera decidido trepar al monte para ver mejor el mar que la alimenta. Era el segundo hijo de Manuel Reyes, que había sido marinero durante 40 años en pesqueros del Cantábrico, y de Rosario Álvarez, que había trabajado en la lonja del puerto clasificando capturas desde los 16 años y que conocía el precio del bonito y de la merluza con la misma precisión con que otros conocen el precio del pan. Manuel Reyes era un hombre de pocas palabras y mucha presencia, de esos que no necesitan hablar en alto para que los demás los escuchen, que tienen una manera de estar en cualquier sitio que hace que ese sitio parezca más ordenado. Llevaba las manos marcadas por décadas de trabajo con cuerdas y redes y agua fría, con esa dureza específica de la piel que trabaja en el mar, que no es la dureza del abandono sino la de la costumbre. Murió en 2004, de una insuficiencia cardíaca que llegó sin avisar mientras desayunaba en la cocina de su casa de Cimadevilla, con el café a medio tomar y el periódico abierto en la página de deportes. Marcos había heredado de su padre la relación con el mar y la manera de estar en él con esa tranquilidad que produce conocer bien un entorno peligroso. Desde los 16 años había trabajado en distintos barcos del puerto de Gijón, primero como marinero de cubierta en los pesqueros de bajura que salían de noche y volvían al amanecer, luego como marinero de altura en los barcos que se adentraban varios días en el Cantábrico y en el Atlántico Norte. Tenía el certificado de marinero de primera que exigían las embarcaciones de más de 20 metros eslora y llevaba desde los 22 trabajando en la empresa pesquera Armadores del Norte, una empresa familiar con 4 barcos y 15 años de operación que tenía buena reputación en el puerto y una relación laboral estable con su tripulación. Era un hombre de complexión fuerte, 1,84 m, con el pelo castaño oscuro que empezaba a mostrar alguna ceja gris en las sienes a los 36 años, ojos marrones con esa calidad de mirar directo que tienen las personas que han pasado mucho tiempo en espacios abiertos donde no hay nada entre la mirada y el horizonte. Tenía una cicatriz pequeña en el mentón de una caída encubierta con 20 años y una forma de caminar ligeramente inclinado hacia adelante que sus compañeros de trabajo atribuían a años de compensar el balance de los barcos en mar abierta. Se había casado en 2010 con Marta Sánchez, una mujer de 32 años que trabajaba en la administración de una clínica dental del centro de Gijón. Marta era de Oviedo originalmente. Había llegado a Gijón para estudiar y se había quedado con la facilidad de las personas que encuentran en el primer lugar donde echan raíces algo que no esperaban encontrar. Era una mujer de temperamento tranquilo y organización meticulosa, de las que tienen la agenda siempre al día y recuerdan los cumpleaños de todo el mundo con semanas de antelación. Con Marcos se complementaba bien, que era la forma que los conocían usaban para describir la manera en que dos caracteres distintos pueden encajar sin que ninguno tenga que ceder demasiado.
Diego nació el 14 de abril de 2011, en el Hospital de Cabueñes de Gijón, un lunes de primavera con lluvia atlántica en las ventanas de la maternidad. Marcos estaba en tierra esa semana, algo que no siempre era posible coordinar con los turnos de los barcos, pero que esa vez había cuadrado bien. Estuvo en el parto desde el principio y salió al pasillo después con esa expresión específica que tienen los padres en los primeros minutos, que no es exactamente alegría porque es demasiado grande para caber en esa categoría y que se parece más a algo que no tiene nombre claro pero que quien lo ha sentido reconoce de inmediato. Diego tenía 18 meses cuando Marcos salió al Cantábrico en el último viaje del que no volvió. Era noviembre de 2012, una de las temporadas de mayor actividad de los barcos de altura en el norte, cuando las capturas de verdel y de chicharrón justificaban las salidas más largas y más arriesgadas. El barco era el Santa Rosario, una embarcación de 26 metros con 8 tripulantes a bordo, de los cuales Marcos era el marinero más veterano después del patrón. La noche del 17 de noviembre de 2012, el Santa Rosario se encontraba a unas 32 millas al norte de Cabo Peñas, en aguas del Cantábrico Central. El parte meteorológico de esa tarde había anticipado un empeoramiento progresivo con vientos del norte de fuerza 6 a 7 y oleaje de 3 a 4 metros para la madrugada. No era lo peor que el Cantábrico podía ofrecer en noviembre, pero era condiciones de trabajo exigente que requerían atención constante en cubierta. A las 2:43 de la madrugada, el patrón del Santa Rosario, Jesús Cuervo, un hombre de 51 años con 30 de mar, activó el radiobalizador de emergencias y comunicó por radio a Salvamento Marítimo que uno de sus marineros había caído por la borda durante las maniobras de recogida de red. El marinero era Marcos Reyes. El viento soplaba a fuerza 7. La temperatura del agua era de 11 grados. La visibilidad era de menos de 200 metros por la lluvia y la oscuridad. Los protocolos de rescate se activaron en menos de 10 minutos. El Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo de Gijón lanzó la operación de búsqueda con la embarcación de rescate más cercana, un helicóptero del servicio que estaba de guardia en la base de Gijón y la coordinación con el propio Santa Rosario, que había detenido motores y estaba maniobrando para volver al punto donde Marcos había caído. La búsqueda se extendió durante 36 horas consecutivas, con 2 helicópteros, 3 embarcaciones de rescate y la colaboración de otros pesqueros que estaban en la zona y que abandonaron sus faenas para participar en la búsqueda. No encontraron a Marcos. El informe técnico de salvamento marítimo, emitido 4 días después del accidente, establecía que las condiciones de mar y viento en el momento y la zona de la caída hacían la supervivencia prolongada altamente improbable. La temperatura del agua de 11 grados produce hipotermia severa en menos de 2 horas en una persona sin traje de supervivencia. Marcos llevaba el equipo de trabajo habitual pero no el traje de inmersión, que era reglamentario para las maniobras en cubierta con mar de fuerza 6 o superior. El informe señalaba esta omisión como una circunstancia agravante para el pronóstico de supervivencia. La investigación de la Inspección de Trabajo y del Juzgado de Instrucción correspondiente sobre las circunstancias del accidente laboral se extendió durante varios meses. El patrón Jesús Cuervo y la empresa Armadores del Norte fueron objeto de un procedimiento por posible incumplimiento de las normas de seguridad laboral marítima. El procedimiento terminó con una sanción económica a la empresa y una amonestación formal al patrón por el incumplimiento del protocolo de equipo de seguridad en cubierta. No hubo cargos penales porque el informe de la inspección no encontró elementos que permitieran calificar los hechos como imprudencia grave constitutiva de delito. Marta Sánchez recibió la notificación inicial de la caída por una llamada del armador, el propietario de Armadores del Norte, a las 5 de la mañana del 18 de noviembre. Estaba sola en el apartamento del barrio de la Arena con Diego, que dormía en su cuna sin saber que esa llamada estaba cambiando la estructura de su vida antes de que tuviera palabras para entenderlo. Marta escuchó la información con la quietud de quien está procesando algo demasiado grande para la velocidad del pensamiento consciente. Luego llamó a su cuñada, que era la hermana de Marcos y que vivía en el mismo barrio, y le pidió que viniera.
Los 36 horas de búsqueda fueron para Marta una espera que no podía ser descrita bien con ningún vocabulario disponible porque oscilaba constantemente entre la certeza de que el mar no devuelve a la gente en esas condiciones y la imposibilidad de aceptar esa certeza mientras la búsqueda seguía activa. Cuando Salvamento Marítimo comunicó la suspensión de la búsqueda activa, Marta no lloró de inmediato. Hizo lo que hacen algunas personas cuando el dolor es demasiado grande para procesarse de una vez. Siguió funcionando, llamó a los que tenía que llamar, organizó las cosas que tenían que organizarse, preparó la papilla de Diego a su hora. La hermana de Marcos, Patricia, que tenía 41 años y trabajaba de enfermera en el hospital de Cabueñes, fue la que estuvo con Marta durante las primeras semanas con esa presencia constante y discreta de quien sabe que el apoyo no siempre necesita ser ruidoso para ser real. Patricia había tenido con Marcos una relación de hermanos que era más cercana de lo habitual, posiblemente porque la muerte de su padre los había unido en una responsabilidad compartida que los hermanos que pierden a un padre joven a veces desarrollan. Lo que Patricia sintió cuando su hermano desapareció en el mar era algo que guardó en gran parte para sí misma porque tenía la certeza de que si se permitía soltarlo del todo habría menos de ella disponible para Marta y para Diego, y que en ese momento Marta y Diego eran la prioridad. La declaración de fallecimiento de Marcos Reyes Álvarez fue emitida por el Juzgado de Primera Instancia de Gijón en enero de 2015, 2 años y 2 meses después de la desaparición, siguiendo el procedimiento legal establecido para los casos de desaparición en accidente con riesgo vital documentado. La aseguradora del seguro de vida colectivo que Armadores del Norte tenía para su tripulación profesó la indemnización correspondiente en los meses siguientes. La cantidad era de 95.000 euros, que Marta ingresó en una cuenta de ahorro con la intención declarada de que sirviera para la educación de Diego. La vida de Marta Sánchez después de la desaparición de Marcos fue la vida de una mujer joven que reorganiza su existencia alrededor de una ausencia sin perder de vista que tiene un hijo pequeño que necesita una madre presente. Volvió a trabajar en la clínica dental cuando Diego tenía 3 años y encontró una guardería en el barrio con una educadora que le inspiraba confianza. Mantuvo el apartamento de la Arena durante 2 años y luego se mudó a un piso más pequeño y más económico en el barrio del Llano, que tenía el colegio donde Diego empezaría primaria a 4 minutos andando. No habló mucho de Marcos con Diego en los primeros años, no por querer borrarlo sino porque no sabía bien cómo hablar a un niño de 2, de 3, de 4 años de algo tan abstracto y tan permanente como la muerte de un padre en el mar. Había fotos de Marcos en el apartamento, una grande en el salón que era de la boda y 2 pequeñas en la habitación de Diego, y cuando Diego empezó a preguntar quién era ese señor, Marta respondió con la verdad en la versión que un niño de aquella edad podía sostener, que era su papá, que había tenido un accidente en el mar cuando Diego era muy pequeño, que no había podido volver. Diego profesó esa información con la seriedad de los niños pequeños cuando reciben noticias importantes, que es una seriedad sin dramatismo que a veces resulta más impactante que el llanto. Preguntó si el mar lo había comido. Marta dijo que no exactamente, que había caído al agua y que el agua era muy fría y que no habían podido encontrarlo. Diego asintió. Luego preguntó si dolía. Marta dijo que esperaba que no, que probablemente había sido muy rápido. Diego volvió a asentir y fue a buscar sus coches de juguete. Lo que Marta no sabía, porque nadie lo sabía, era que a unas 900 millas al norte, en las costas del Canal de la Mancha, un hombre que no sabía cómo se llamaba había llegado a la orilla de una playa de Normandía en las primeras horas del 19 de noviembre de 2012, 17 horas después de caer al mar Cantábrico, con hipotermia severa. Una contusión en la cabeza que los médicos del hospital de Fécamp clasificarían como traumatismo craneoencefálico moderado con afectación de las áreas del lóbulo temporal, y sin ningún documento encima. Lo que había ocurrido entre la caída al agua y la orilla de Normandía era algo que la investigación de 2023 reconstruiría parcialmente pero nunca del todo, porque la memoria de Marcos sobre ese periodo era fragmentaria y no del todo fiable. Del tipo de recuerdos que deja un traumatismo cuando afecta precisamente las zonas cerebrales encargadas de consolidar la experiencia en memoria narrativa.
Lo que los investigadores pudieron establecer con cierta solidez era que el Santa Rosario había caído al agua en una zona de tráfico marítimo relativamente activa, que la corriente del Cantábrico en esa zona y en esas condiciones meteorológicas tenía una dirección predominante hacia el norte y el noreste, y que era posible, aunque improbable, que una persona con chalecos salvavidas y suficiente resistencia física pudiera mantenerse a flote el tiempo suficiente para ser recogida por un barco que pasara. La hipótesis más consistente con los hechos conocidos era que Marcos había sido recogido por un barco de carga que transitaba esa noche en dirección al Canal de la Mancha, posiblemente sin identificar de qué barco se había caído, sin poder comunicar a Salvamento Marítimo que habían rescatado a un superviviente porque Marcos estaba inconsciente o en un estado que no le permitía dar información coherente, y que en algún punto de ese tránsito había sido dejado en tierra en la costa de Normandía, posiblemente por un barco de pabellón extranjero cuya tripulación había optado por la solución más rápida y menos complicada burocráticamente. El médico que lo atendió en el hospital de Fécamp, el Dr. Bernard Leclerc, había visto en sus 20 años de ejercicio varios casos de personas recogidas del mar en estados similares, marineros de distintas nacionalidades que llegaban al servicio de urgencias con hipotermia, heridas y sin documentación. Era una situación que en los puertos del Canal de la Mancha no era tan infrecuente como podría parecer. El protocolo habitual era estabilizar al paciente, comunicarlo a la prefectura marítima y esperar a que el paciente recuperara la conciencia para obtener información de identificación. Marcos recuperó la conciencia 48 horas después del ingreso. Lo que el Dr. Leclerc encontró cuando intentó obtener información de identificación no era la amnesia total que algunos casos de traumatismo producen, sino algo más específico y más confuso. Marcos sabía que era marinero, sabía que había estado en el mar, sabía palabras y conceptos y habilidades prácticas. Pero no sabía su nombre. No sabía de dónde era. No podía decir el nombre del barco en el que había trabajado ni el nombre del puerto al que pertenecía. Los fragmentos de memoria que tenía no formaban una historia sino una colección de imágenes sin contexto. El olor a fuel del motor de un barco, el sonido de una winche recogiendo red, una cocina con azulejos blancos, una voz de mujer, pero sin cara ni nombre adjuntos. El Dr. Leclerc derivó el caso a la neuróloga del hospital, la doctora Marie Fontaine, que evaluó el cuadro como una amnesia anterógrada y retrógrada parcial secundaria al traumatismo craneoencefálico, con afectación predominante de la memoria autobiográfica. Le explicó al paciente, en el inglés básico que encontraron como lengua común dado que el paciente hablaba palabras de español pero no francés y el médico hablaba inglés pero no español, que la ausencia de recuerdos personales era una consecuencia del golpe en la cabeza y que con tiempo y tratamiento adecuado era posible que los recuerdos volvieran. Aunque no podía garantizar cuánto ni en qué medida. Lo que la doctora Fontaine no dijo, porque era pronto para decirlo, era que en los casos de traumatismo con afectación de la memoria autobiográfica, el pronóstico de recuperación dependía de muchos factores, uno de los cuales era el tiempo. Cuanto más tiempo pasaba sin que los recuerdos volvieran, más probable era que el cerebro hubiera consolidado la nueva situación de una manera que hacía cada vez más difícil el acceso a lo anterior. Las autoridades francesas tramitaron el caso con la burocracia específica de los casos de identidad desconocida, comunicación a la prefectura, cruce con bases de datos de personas desaparecidas en Francia, comunicación a Interpol con la descripción física del hombre. Lo que no hicieron, o no con la diligencia suficiente, era cruzar la información con las bases de datos de países vecinos donde el hombre podría haber caído al agua, que en el caso de alguien recogido en el Canal de la Mancha podía ser España, Portugal, Gran Bretaña o Francia misma. El cruce con la base de datos española de personas desaparecidas no se produjo en aquel momento, posiblemente porque la comunicación entre los sistemas de distintos países en 2012 tenía más burocracia y más tiempos muertos de los que habría sido necesario. Marcos permaneció en el hospital de Fécamp durante 3 semanas. Al ser dado de alta, la asistente social del hospital, una mujer llamada Isabelle que tenía experiencia en gestión de casos de identidad desconocida,
le gestionó un alojamiento provisional en un centro de acogida para personas sin recursos del departamento de Seine-Maritime y le consiguió una cita con un servicio de orientación laboral para inmigrantes. Marcos aceptó todo esto con la pasividad de alguien que no tiene otra opción, que no tiene a dónde ir porque no sabe de dónde viene, y que ha aprendido en las 3 semanas del hospital que el mundo funciona con documentos y él no tiene ninguno. En el centro de acogida, Marcos recibió un nombre provisional para los trámites administrativos, porque los trámites no podían hacerse sin un nombre y él no podía proporcionar el suyo. Los trabajadores sociales le preguntaron si tenía alguna preferencia. Marcos pensó durante un momento y dijo Marcos, porque era la única palabra que resonaba cuando pensaba en cómo llamarse, aunque no sabía de dónde venía esa resonancia. El apellido que eligió para los documentos provisionales fue el de la calle donde estaba el centro de acogida, Lefebvre, una práctica que los trabajadores sociales usaban a veces en casos de identidad desconocida cuando el trámite no podía esperar. Marcos Lefebvre, como empezó a llamarse en los documentos de los servicios sociales franceses, tardó varios meses en estabilizar su situación. Aprendió francés con la rapidez que tienen las personas con competencia lingüística previa cuando se sumergen en un idioma nuevo, aunque su base era el español y el inglés básico, que le daban herramientas para construir sobre ellas. A los 6 meses del accidente hablaba francés con suficiente fluidez para trabajar, aunque con un acento que los franceses identificaban como del sur de Europa sin poder precisar más. Encontró trabajo en el puerto de Le Havre, a unos 40 kilómetros de Fécamp, como operario de carga y descarga. Era un trabajo que sus manos sabían hacer sin que su cabeza lo ordenara conscientemente, lo que era en sí mismo un tipo de información sobre quién había sido, aunque él no pudiera todavía interpretarla del todo. El capataz que lo contrató, un hombre llamado Pierre Dumont, recordaría años después que Marcos había llegado a pedir trabajo con la carta de recomendación que le había gestionado el servicio de orientación laboral y que lo que más le había llamado la atención era que no había necesitado instrucciones para nada de lo que hacía en el muelle. Que manejaba las eslingas y los ganchos con la naturalidad de alguien que ha pasado años haciéndolo, y que cuando el mar estaba picado y los barcos se movían en el amarre, él ajustaba su equilibrio con un automatismo que Pierre, que llevaba 20 años en el puerto, reconoció de inmediato como el equilibrio de los marineros. En Le Havre, Marcos construyó una vida pequeña y funcional con la eficiencia tranquila de quien no tiene historia que gestionar y puede por tanto dedicar toda la energía a lo que tiene delante. Alquiló una habitación en una pensión del barrio de Graville que era modesta pero limpia, compró ropa de segunda mano, aprendió los itinerarios del transporte público, encontró una carnicería donde vendían chorizo español que le producía algo cuando lo comía, aunque no podía decir que ni de dónde venía esa reacción. Los médicos del hospital de Fécamp le habían dicho que era posible que los recuerdos volvieran gradualmente, que ciertos estímulos, olores, sonidos, lugares, podían funcionar como detonadores de memoria. Marcos prestaba atención a esas reacciones involuntarias cuando se producían, las registraba mentalmente como pistas de un rompecabezas cuya imagen final no conocía. La reacción al chorizo. Una cierta música en la radio que hacía que algo se aquietara en él de una manera específica, sin que pudiera decir qué. El sonido de las gaviotas en el puerto, que era familiar de una manera más profunda que el simple reconocimiento de un sonido, como si ese sonido fuera parte de un contexto mayor que existía en algún lugar de él al que no podía llegar todavía. A finales de 2013, Marcos había conseguido sus primeros documentos de residente en Francia como persona de identidad no plenamente establecida. Un estatus burocrático que existía para casos como el suyo y que le permitía trabajar legalmente, aunque con una situación administrativa que los funcionarios describían como provisional y que en la práctica se extendió durante años porque los procedimientos de regularización eran lentos y los recursos del sistema de acogida estaban más orientados hacia los inmigrantes voluntarios que hacia los casos de amnesia de identidad. Fue en este periodo cuando Marcos conoció a Jean-Luc Moreau, un marinero jubilado de 60 años que vivía en el mismo barrio de Graville y que tenía la costumbre de sentarse en el banco frente a la pensión en las tardes cuando hacía sol, que en Normandía no eran tantas.
Jean-Luc era un hombre de pocas palabras y mucha paciencia que había pasado 40 años en barcos pesqueros del Atlántico Norte y que tenía con Marcos la facilidad de comunicación que tienen las personas que comparten un oficio aunque nunca hayan coincidido en él. Le enseñó los puertos del norte de Francia con esa generosidad de los que saben mucho y no necesitan que se lo reconozcan para seguir enseñando. Jean-Luc nunca preguntó a Marcos de dónde venía ni por qué no tenía pasado. Era de los que respetan el silencio de los demás porque conocen el valor del propio. Pero en una tarde de octubre de 2014, cuando llevaban casi un año de conversaciones en el banco, Marcos le contó lo que había ocurrido: la caída al mar, el hospital, los documentos provisionales, la memoria que no volvía del todo. Jean-Luc lo escuchó sin interrumpir. Cuando Marcos terminó, permaneció en silencio durante un momento. Luego dijo, en ese francés del norte que sonaba más lento y más pesado que el del sur: a veces el mar se queda con cosas que debería devolver. Y a veces las devuelve tarde. Fue Jean-Luc quien en 2015 le sugirió a Marcos que probara en Boulogne-sur-Mer, el puerto pesquero más grande del Canal de la Mancha, donde los salarios en el sector portuario eran algo mejores que en Le Havre y donde había más demanda de operarios con experiencia marítima. Marcos hizo el traslado en primavera, con una maleta pequeña y la carta de recomendación que Pierre Dumont le había escrito después de 2 años de trabajo sin incidentes. Se instaló en un estudio en el barrio de Saint-Pierre, en el centro histórico de Boulogne, a 3 minutos del puerto. En Boulogne, la vida de Marcos adquirió una regularidad que no era exactamente satisfacción, pero que se parecía a ella en los aspectos prácticos: el trabajo en el muelle por las mañanas, las tardes libres que pasaba a veces leyendo en el café Estaminet frente al puerto, la cena preparada en el estudio con esa cocina que sus manos hacían sin que necesitara recetas escritas, guisos lentos y platos de cuchara que tenían un sabor que conocía desde algún lugar que no podía ubicar. Había aprendido a vivir con la ausencia de su propio pasado de la manera en que se aprende a vivir con cualquier limitación permanente, no ignorándola sino incorporándola a la estructura de cada día como un elemento más, como el clima o los horarios del trabajo. Había momentos que describía a la doctora que lo atendía en el sistema de salud francés, una psicóloga de Boulogne llamada doctora Camille Renard, como momentos de vértigo súbito sin causa aparente. No eran exactamente recuerdos, sino algo más parecido a la sensación de que hay un recuerdo detrás de una puerta que existe pero que no se abre. Un olor en el puerto de mañana, la combinación de gasoil y agua fría y sal, que le producía algo que no era tristeza exactamente, sino una especie de peso en el pecho que duraba unos minutos y luego se iba. La palabra Gijón, que había visto una vez en un artículo de periódico sobre pesca en el Cantábrico y que le había producido una reacción en el cuerpo antes de que el pensamiento consciente tuviera tiempo de procesarla. La doctora Renard trabajó con Marcos durante varios años, con la paciencia y la honestidad de una profesional que sabe que hay cosas que no pueden forzarse y que su función en este caso era más la de acompañar que la de curar. En algún momento de 2017, 5 años después del accidente, le dijo a Marcos con la misma honestidad que había aplicado siempre a su relación terapéutica que era posible que los recuerdos de su vida anterior no volvieran nunca de forma completa, que el cerebro había tenido tiempo suficiente para consolidar la identidad nueva de una manera que hacía cada vez menos probable la recuperación espontánea de la anterior. Que eso no significaba que no existiera, sino que el acceso a ella podía estar permanentemente limitado. Y que lo que tenía sentido, en términos de bienestar, era construir la vida que tenía con los materiales disponibles sin descartar la posibilidad de que apareciera más información, pero sin esperar a esa información para vivir. Marcos agradeció esa honestidad. Era, de alguna manera, el permiso que necesitaba para dejar de sentir que vivir sin saber quién era una traición a quien había sido. En Gijón, mientras tanto, Diego Reyes Sánchez crecía en el barrio de El Llano con la vida organizada que Marta había construido con esfuerzo y constancia. Era un niño que sacaba buenas notas sin demasiado esfuerzo, especialmente en matemáticas y en ciencias naturales, que tenía un grupo de amigos estable del colegio con quienes pasaba las tardes en el parque de la calle Marqués de San Esteban,
que jugaba al fútbol en el equipo del barrio los sábados por la mañana y que tenía con su madre una relación que los profesores del colegio describían como madura, quizás porque Diego había aprendido desde pequeño que su madre era la única adulta de referencia de la casa y que eso requería una colaboración que otros niños con dos padres presentes no necesitaban desarrollar tan pronto. La historia de su padre era algo que Diego sabía en la versión que Marta había podido darle y que él había ido completando con los años con las preguntas que le iba haciendo a su madre, a su tía Patricia y a los pocos compañeros del puerto que conocían a su padre y que a veces se cruzaban con ellos en el barrio. Sabía que su padre había sido marinero, que había caído al mar durante una noche de temporal, que habían buscado durante más de un día y no lo habían encontrado, que el mar en noviembre era muy frío y que era muy difícil sobrevivir mucho tiempo en esas condiciones. Esta versión de los hechos tenía la coherencia interna de las explicaciones que se construyen para que un niño pueda sostenerlas, y Diego la había sostenido durante años con la misma normalidad con que se sostiene cualquier hecho permanente de la infancia, como una parte del paisaje, algo que estaba ahí desde siempre y que por tanto no requería ser profesado cada día. Fue en el verano de 2021, cuando Diego tenía 10 años, cuando ocurrió algo que cambió su relación con esa historia. Marta había llevado a Diego a Cimadevilla para visitar a la abuela materna de Marcos, que tenía entonces 84 años y que vivía todavía en la misma casa de siempre cerca del Cerro de Santa Catalina. La abuela, que todos llamaban Rosario aunque llevaba años insistiendo en que Rosy era suficiente, le mostró a Diego un álbum de fotos que tenía guardado desde hacía décadas, con imágenes de cuando Marcos era joven, de sus primeros años en los barcos. De una Navidad en los años 90 donde aparecía con Manuel y con Patricia y con Rosario alrededor de una mesa llena de comida. Diego miró esas fotografías durante mucho tiempo. Luego miró una en particular, una foto en blanco y negro algo granulada en que Marcos tenía unos 20 años y estaba de pie en la proa de un pesquero con el puerto de Gijón detrás, con el pelo al viento y esa manera de estar inclinado ligeramente hacia adelante que había heredado de años de compensar el balance del barco. Diego miró esa foto y luego miró a su abuela. Luego le preguntó, ¿cómo era él? Rosario le habló de Marcos durante 2 horas esa tarde. Le habló del niño, del adolescente, del joven que había aprendido el mar con su padre Manuel, de cómo se reía cuando algo le parecía gracioso, de cómo era de cabezona cuando se le metía algo en la cabeza, de cómo había llegado a casa con Marta por primera vez y había intentado cocinar para toda la familia un guiso que no salió del todo bien pero que nadie dijo que estaba malo porque él estaba tan orgulloso de haberlo hecho. Diego escuchó todo esto con la misma atención total que ponía en las cosas que le importaban. Esa noche, de vuelta en el apartamento del llano, Diego le dijo a Marta que quería saber más sobre cómo había ocurrido el accidente. Marta respondió lo que sabía, que era lo mismo de siempre pero con más detalle ahora que Diego tenía 10 años y podía sostener más información. Le habló del barco, del temporal, de la búsqueda. Diego escuchó y luego preguntó si había posibilidades de que hubiera sobrevivido. Marta dijo que los expertos decían que no, que el agua estaba muy fría y que el tiempo que había pasado hacía que fuera prácticamente imposible. Diego asintió, pero no preguntó más. Y Marta, que conocía a su hijo lo suficiente para saber la diferencia entre las preguntas que terminaban ahí y las que seguían trabajando por debajo aunque no se verbalizaran, notó que esa no había terminado. Diego cumplió 12 años, 13, 14. Entró en el instituto. Siguió sacando buenas notas. Siguió jugando al fútbol los sábados aunque el equipo del barrio había pasado a ser un equipo de categoría regional con entrenamientos más serios. En algún punto del primer año de secundaria empezó a buscar información en Internet sobre el accidente de su padre. No era algo que hubiera planeado conscientemente, sino que surgió de la manera en que surgen estas cosas en los adolescentes, de una búsqueda casual que llevó a otra y que fue construyendo sin querer un cuadro más completo de lo que había ocurrido. Encontró la noticia del accidente en los archivos digitales de El Comercio, el periódico de Gijón, que había cubierto la desaparición en noviembre de 2012 con un artículo de 2 columnas que incluía el nombre de Marcos, el del barco y la información básica de la búsqueda.
Encontró también el artículo posterior sobre la resolución del expediente laboral y la sanción a armadores del norte. Leyó los informes que pudo encontrar sobre las condiciones de la noche del accidente. Lo que encontró en esa investigación adolescente no era nueva información sino la misma información que Marta le había dado, verificada y documentada. Pero había algo en verlo escrito en un periódico, en la frialdad de los datos objetivos, que lo hizo más real y más definitivo de lo que había sido en la versión doméstica que había conocido hasta entonces. Y con esa mayor concreción vino también una pregunta que no había formulado hasta entonces. ¿Alguien había investigado si podría haber sobrevivido? Diego tenía 16 años cuando encontró el foro. Era un foro de Internet dedicado a casos de personas desaparecidas en el mar, gestionado por una asociación de familias de marineros desaparecidos que tenía activos en España, Portugal y Francia. El foro tenía hilos de discusión sobre distintos casos, metodologías de búsqueda, testimonios de familias que habían encontrado a sus familiares vivos años después de darlos por muertos en accidentes marítimos. Diego leyó esos hilos durante horas. Lo que le impresionó no era el número de casos, sino los mecanismos. Marineros recogidos por barcos extranjeros sin comunicación a las autoridades, marineros con amnesia por traumatismo que habían aparecido meses después en hospitales de otros países. La brecha entre los sistemas de búsqueda de distintos países que significaba que alguien podía caer al agua en España y aparecer en las costas de Francia o Portugal sin que los sistemas de comunicación entre países detectaran la conexión. Creó una cuenta en el foro. Describió el caso de su padre con la información que tenía, nombre, fecha, coordenadas aproximadas del accidente según los datos que había encontrado en los informes, descripción física. Publicó la fotografía del barco y la que tenía de su padre, la del pesquero de los años 90 que había visto en casa de su abuela Rosario y que Rosario le había dejado digitalizar con el teléfono. La respuesta del foro fue lenta pero no inexistente. Varios miembros respondieron con información sobre los protocolos de búsqueda del Cantábrico, con casos similares que habían tenido resoluciones distintas a las esperadas, con nombres de organizaciones en Francia, Reino Unido y Portugal que gestionaban casos de marineros sin identificación. Diego empezó a contactar con esas organizaciones por correo electrónico, con esa perseverancia sistemática que tenía para las cosas que le importaban y que era una de las características que Marta reconocía en él como herencia directa de Marcos, aunque Diego no lo supiera. Fue en el verano de 2022, cuando Diego tenía 11 años y acababa de terminar el primer año de bachillerato, cuando recibió un correo electrónico de la Asociación Francesa Marins Disparus, dedicada a la búsqueda de marineros desaparecidos en las costas del norte de Francia. La asociación había revisado su descripción y la comparaba con un caso registrado en sus archivos. Un hombre de identidad desconocida rescatado en las costas de Normandía en noviembre de 2012, hospitalizado en FECAMP con traumatismo craneoencefálico y amnesia, que había permanecido en Francia con documentación provisional bajo el nombre de Marcos Lefebvre. La asociación señalaba que la descripción física coincidía con la de su padre y que la fecha y circunstancias eran compatibles con el accidente del Santa Rosario. Diego leyó ese correo 3 veces. Luego fue a buscar a Marta. La reacción de Marta ante la información fue compleja de una manera que Diego no había anticipado del todo porque tenía 17 años y no había pensado en lo que significaba para su madre que su marido pudiera estar vivo. Marta escuchó lo que Diego le explicó con una expresión que fue cambiando de la sorpresa a la confusión y luego a algo que Diego tardaría tiempo en identificar correctamente. No era alegría sino miedo. El miedo de alguien que ha construido durante 11 años una vida completa sobre la base de que una pérdida es definitiva y que ahora esa base se tambalea. No lo dijo en voz alta, porque no quería que Diego interpretara su reacción como una falta de voluntad de encontrar a su padre. Pero esa noche, después de que Diego se durmiera, Marta se sentó en la cocina con las manos alrededor de una taza de café frío y pensó en lo que significaría que Marcos estuviera vivo, que hubiera estado vivo todos esos años en un puerto del norte de Francia mientras ella lloraba, mientras criaba a Diego sola, mientras aprendía a ser una persona entera sin él. Y la pregunta que apareció, aunque no quería que apareciera,
era. ¿Por qué no llamó? Diego contactó con la asociación Marens Disparus para solicitar más información. La asociación pudo proporcionar los datos del caso hospitalario de Fécamp y la última dirección conocida del hombre que se llamaba Marcos Lefebvre, que era una dirección en Boulogne-sur-Mer. No podía confirmar que siguiera viviendo allí, dado que la información tenía varios años de antigüedad. Diego investigó durante varios meses más antes de decidir que había llegado el momento de ir. Había cumplido 18 años en abril de 2023 y tenía carné de conducir desde hacía 3 meses. Hizo los cálculos del viaje, la distancia en coche de Gijón a Boulogne, los tiempos, el coste de la gasolina y del viaje en el túnel del Canal de la Mancha. Habló con Marta sobre ir. Marta le dijo que entendía que necesitara hacerlo, que lo apoyaba, que si quería que lo acompañara. Diego le dijo que prefería ir solo. Marta dijo que sí sin añadir nada más. El viaje desde Gijón a Boulogne-sur-Mer en coche, tomando la autopista hacia San Sebastián y luego por Francia hacia el norte, duraba aproximadamente 8 horas. Diego salió un viernes de julio de 2023 a las 6 de la mañana, con una mochila pequeña con ropa para 2 días, la fotografía de su padre guardada en una funda de plástico en el bolsillo de la chaqueta, y ese tipo de energía específica de quien va hacia algo que no sabe del todo cómo va a terminar pero que sabe que tiene que hacer. Llegó a Boulogne a las 3 de la tarde. Tenía la dirección de la última residencia conocida de Marcos Lefebvre, una calle del barrio de Saint-Pierre. Fue allí primero. El edificio existía, era una construcción de los años 60 con el portal pintado de gris. Llamó al número que la asociación le había dado como el del estudio de Marcos. Nadie respondió. Llamó al portero automático general. Una voz de mujer mayor respondió y le dijo que el señor Lefebvre había vivido ahí varios años pero que hacía tiempo que se había mudado, que creía que seguía trabajando en el puerto pero no sabía exactamente dónde. Diego fue al puerto. Boulogne-sur-Mer tiene uno de los muelles de carga más activos del Canal de la Mancha, con varias empresas de carga y descarga operando en distintos espigones. Diego se presentó en 3 empresas distintas preguntando por un trabajador llamado Marcos Lefebvre, describiendo su aspecto físico. En la segunda empresa, el encargado de la oficina lo miró con una expresión cautelosa y le preguntó quién era él y por qué lo buscaba. Diego dijo que era su hijo. El encargado lo miró durante un momento. Luego dijo que esperara. 10 minutos después, Diego estaba en el muelle del Espigón Norte, mirando a un grupo de hombres que descargaban cajas de un barco de carga. El encargado le señaló a uno de ellos. Era un hombre alto, de complexión fuerte, con el pelo canoso y las manos de alguien que lleva años en ese trabajo. Caminaba con una inclinación ligeramente hacia adelante. Diego se acercó. Sacó la fotografía del bolsillo de la chaqueta. El hombre se detuvo cuando le mostró la foto. La miró durante un tiempo que al joven le pareció muy largo. Luego devolvió la foto sin decir nada y volvió a su trabajo. Diego le bloqueó el paso. Le dijo en español que ese hombre de la fotografía era su padre, que había desaparecido en el mar Cantábrico en noviembre de 2012, que el seguro lo había declarado muerto, que su madre había cobrado la indemnización y que él había crecido sin padre. El hombre del muelle lo escuchó todo. Luego dijo en un español con 11 años de óxido encima, «Ese soy yo. Pero nadie me dijo que había alguien buscándome». La conversación que siguió en el muelle de Boulogne duró 20 minutos, el tiempo que el capataz permitió antes de pedir a Marcos que terminara el turno. Fue una conversación de preguntas y respuestas cortas, sin el tiempo ni el espacio para las cosas más difíciles, con el ruido de las grúas y los barcos de fondo y los dos de pie en el muelle sin saber del todo cómo ponerse. Marcos le preguntó cómo se llamaba. Diego le dijo su nombre. Marcos lo escuchó, lo repitió en voz baja. Luego preguntó cómo estaba su madre. Diego dijo que bien, que estaba bien. Marcos asintió. Diego le preguntó si recordaba algo. Marcos dijo que no mucho, que algunas imágenes sueltas pero sin contexto, que había vivido 11 años intentando encontrar el hilo de donde había venido sin concebirlo del todo. Diego le preguntó por qué no había llamado,
porque no había intentado averiguar su identidad más activamente. Marcos respondió con la honestidad de alguien que ha pensado mucho en esa pregunta. Dijo que al principio no podía porque no tenía nada de dónde tirar, que con el tiempo había asumido que si alguien lo estuviera buscando lo habrían encontrado, que nadie había venido a buscarlo y que eso lo había llevado a creer que no había nadie. Diego le dijo que su madre lo había buscado. Que él lo había buscado. Que había tardado 11 años en encontrarlo porque los sistemas de búsqueda entre países eran imperfectos y porque nadie había pensado en buscar en Francia. Marcos escuchó eso sin decir nada durante un momento. Luego dijo, «Lo siento». Y en la forma en que lo dijo, con ese español herrumbroso que necesitaba tiempo para encontrar las palabras, Diego entendió que era la disculpa más honesta que podía ofrecer alguien que no había elegido desaparecer pero que tampoco había hecho todo lo posible por volver. Quedaron para verse al día siguiente en el Café Estaminet donde Marcos tenía por costumbre ir los sábados por la tarde. Diego pasó esa noche en una pensión barata del centro de Boulogne, sin dormir del todo, con el teléfono en la mano y sin saber si llamar a Marta o esperar a tener más que decirle. A las 11 de la noche llamó. Marta descolgó al primer tono, lo que significaba que había estado esperando. Diego le dijo, «Lo encontré. Está vivo». Marta no respondió durante varios segundos. Luego preguntó, «¿Cómo está?» Diego dijo, «Está bien. Está cansado». Marta dijo, «Bien». Y los dos se quedaron en silencio durante un momento en el que no había nada que decir pero que era necesario compartir de todas formas. La conversación del sábado en el Café Estaminet duró 3 horas. Fue, como serían todas las conversaciones importantes que siguieron en los meses posteriores, simultáneamente insuficiente y excesiva. Marcos le contó lo que recordaba, que era poco pero que incluía algunas imágenes que coincidían con cosas que Diego le fue contando. El olor de la cocina de la abuela Rosario, una voz de mujer cantando algo, el sonido de un motor de coche que arrancaba de madrugada. Diego le habló de Gijón, de Marta, de la abuela, de la tía Patricia, del barrio del Llano, del fútbol de los sábados, de la foto del pesquero que Rosario le había dejado digitalizar y que era la misma foto que Diego había llevado al muelle el día anterior. Marcos la miró de nuevo en el café, con más tiempo y más calma que la tarde anterior. La miró durante un rato largo. Luego dijo algo que Diego guardó para contárselo a Marta esa noche. «Creo que conozco ese barco. No lo recuerdo, pero creo que lo conozco». El proceso que siguió al encuentro fue legal, médico y emocional en proporciones que se solapaban y que ninguno de los tres, Diego, Marta y Marcos, había tenido experiencia previa para gestionar. Marcos necesitaba recuperar su identidad legal española, que requería coordinación entre las autoridades españolas y francesas, un proceso que se inició en el verano de 2023 y que tardó varios meses en completarse. El consulado español en Lille fue el interlocutor principal del proceso, y la subinspectora de la Policía Nacional de Gijón que fue asignada al caso después de que Diego presentara una denuncia formal de persona localizada, la inspectora Ana Rodríguez. Coordinó con el consulado y con las autoridades francesas con la eficiencia de alguien que entiende que la burocracia puede ser el mayor obstáculo para la justicia si no se gestiona con la insistencia adecuada. Los médicos que evaluaron a Marcos en ese proceso, tanto en Francia como en España, confirmaron el diagnóstico original del hospital de Fécamp: amnesia anterógrada y retrógrada parcial secundaria a traumatismo craneoencefálico. Los nuevos exámenes, con la tecnología de 2023 que era significativamente más precisa que la de 2012, pudieron documentar mejor las áreas de afectación y establecer un pronóstico más matizado. Había regiones de memoria que estaban dañadas de forma permanente. Pero había también regiones que habían permanecido relativamente intactas y que con estimulación adecuada podían recuperar acceso a recuerdos que estaban almacenados pero no accesibles. Marta viajó a Boulogne en septiembre de 2023. El encuentro entre Marta y Marcos fue organizado con la mediación de la doctora Renard, que había trabajado con Marcos durante años y que conocía su estado lo suficiente para poder ayudar a gestionar un momento de esa envergadura. Fue en el despacho de la doctora Renard,
Una sala pequeña con 2 ventanas que daban a una calle tranquila del centro de Boulogne, una tarde de septiembre con esa luz del norte de Francia que tiene una calidad diferente a la luz del Cantábrico pero que es igualmente definitiva. Marcos reconoció a Marta de las fotografías que Diego le había mostrado. No la reconoció de la memoria, porque la memoria de la vida anterior seguía siendo fragmentaria. Pero había algo en la manera en que Marta entró en el despacho, en la forma en que se movía, en un gesto que hizo al sentarse de cruzar las manos sobre el regazo, que produjo en Marcos la misma reacción que producían a veces los olores del puerto, algo que resonaba en un lugar donde no había imagen ni nombre sino solo la certeza de que existía. Marta lo miró durante un momento. Luego dijo, con una voz que tenía 11 años de cosas no dichas dentro: «Estás igualito y completamente diferente». Marcos respondió, en ese español que seguía necesitando tiempo para encontrar las palabras: «Tú también». Y Marta, que no había sabido si lloraría o no cuando lo viera, no lloró. Se quedó mirándolo con esa expresión que tiene alguien cuando algo que había asumido que era definitivo resulta no serlo, y que requiere reorganizar muchas cosas a la vez. La conversación duró 2 horas. La doctora Renard estuvo presente pero habló poco. Marta le contó a Marcos los 11 años en fragmentos que él recibía con la atención de alguien que escucha una historia sobre sí mismo que no recuerda pero que reconoce como posiblemente propia. Le habló de Diego, de cómo había crecido, de la foto del pesquero, del fútbol de los sábados, de la paella que hacía su madre Rosario y que Diego pedía siempre cuando iban a visitarla. Marcos escuchó todo esto con los ojos que tenían algo dentro que no era exactamente tristeza ni exactamente alegría, sino la mezcla específica que produce saber que has perdido algo que no sabes todavía del todo lo que era. Al final de la conversación, cuando la doctora Renard indicó con suavidad que era suficiente por ese día, Marta le preguntó a Marcos si pensaba volver a España. Marcos tardó en responder. Dijo que no lo sabía todavía, que Boulogne era el único lugar que conocía como suyo aunque supiera que había otro lugar que también lo era de alguna manera. Que necesitaba tiempo para pensar en lo que significaba volver. Marta dijo que entendía. Y lo dijo de una forma que significaba que entendía de verdad, que no era una cortesía sino una aceptación genuina de que 11 años habían pasado para los dos y que ninguno de los dos era exactamente la misma persona que el otro había conocido. El caso de Marcos Reyes fue cubierto por los medios asturianos y nacionales con la intensidad habitual de los casos que desafían lo que se considera posible. El Comercio de Gijón, que había publicado el artículo de 2 columnas sobre su desaparición en 2012, publicó en octubre de 2023 una historia de portada sobre su localización, con las mismas fotografías que Diego había usado en su búsqueda y una entrevista con la subinspectora Rodríguez sobre cómo había funcionado el proceso de identificación. La historia generó también una discusión pública sobre los protocolos de comunicación entre los sistemas de búsqueda de personas desaparecidas en los países del Atlántico Norte. La asociación Marens Disparus publicó un comunicado señalando que el caso de Marcos Reyes era un ejemplo de las brechas que existían entre los sistemas nacionales y que la ausencia de un protocolo unificado de comunicación entre España, Francia, Portugal y el Reino Unido para casos de personas rescatadas en el mar sin documentación había contribuido a 11 años de separación que podría haberse evitado. El comunicado fue referenciado en el Parlamento Europeo en el marco de una discusión sobre la mejora de los sistemas de búsqueda de personas en el Atlántico. Marcos Reyes Álvarez volvió a Gijón en diciembre de 2023, 15 meses después de que Diego lo encontrara en el muelle de Boulogne. El viaje no era un regreso en el sentido que tiene esa palabra cuando uno vuelve a un lugar que recuerda. Era más parecido a una llegada a un lugar que le pertenecía sin que pudiera todavía del todo sentirlo así. Llegó en tren, algo que le pareció apropiado para una llegada que no era todavía completa. Diego lo esperaba en la estación de Gijón. Estaban solos en el andén, lo que Diego había organizado deliberadamente porque sabía que su madre necesitaría tiempo antes de ese encuentro y que la tía Patricia también. Marcos bajó del tren con la misma mochila pequeña con que había llegado a Boulogne 8 años antes, y cuando vio a Diego en el andén lo reconoció de la misma manera en que empezaba a reconocer todo lo que era suyo,
no por la memoria sino por algo más antiguo que la memoria que el cerebro tiene para las personas que pertenecen a uno. Caminaron desde la estación hasta el barrio de Cimadevilla sin hablar demasiado, con el frío de diciembre en A Coruña y las gaviotas sobre el puerto y el olor del Cantábrico que llenaba el aire con esa familiaridad específica que tienen los lugares que el cuerpo recuerda aunque la cabeza no pueda. Marcos se detuvo en el cerro de Santa Catalina, frente al mar. Miró el Cantábrico durante un tiempo largo. Diego esperó. Luego Marcos dijo algo en voz baja, casi para sí mismo: lo conozco. No recuerdo cómo, pero lo conozco. Diego no respondió. No hacía falta. Este es el caso de Marcos Reyes Álvarez, marinero de Gijón declarado muerto por accidente en el mar Cantábrico en noviembre de 2012, encontrado vivo en un muelle de Boulogne-sur-Mer en julio de 2023 por el hijo que tenía 2 años cuando desapareció y que tardó 11 años en encontrarlo porque nadie había buscado en Francia. Una historia que demuestra que los sistemas de búsqueda tienen brechas que el tiempo puede volver permanentes, que un hombre puede vivir 11 años convencido de que nadie lo busca porque nadie le dijo que había alguien buscándolo, y que hay tipos de pérdida que no terminan cuando se encuentran lo que se perdió, sino que entonces, precisamente entonces, empiezan de verdad.